Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 119 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Danos sabiduría, Señor. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender con mayor claridad cada día tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a aplicarla en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Primera de Crónicas 7. Los hijos de Isaacar fueron cuatro: Tola, Fua, Jasub y Simrón. Los hijos de Tola: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Gibsam y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22,600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israhías, y los hijos de Israhías: Micael, Obadías, Joel e Isías, por todos 5 príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, 36,000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres valientes en extremo. Los hijos de Benjamín fueron tres: Bela, Beker y Gediael. Los hijos de Bela: Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Irri. 5 jefes de casas paternas, hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados 22,034. Los hijos de Beker: Semira, Joás, Eliesel, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot, Alamet. Todos estos fueron hijos de Beker, y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familia, resultaron 22,200 hombres de grande esfuerzo. Hijo de Jediael fue Bilhan, y los hijos de Bilhan: Jeus, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Ahisahar. Todos estos fueron hijos de Jediael, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17,200 que salían a combatir en la guerra. Supim y Jupim fueron hijos de Gir, y Jusim, hijo de Aher. Los hijos de Neftalí: Jazreel, Guni, Geser y Zulum, hijos de Bilha. Los hijos de Manasés: Asriel, al cual dio a luz su concubina la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó mujer de Jupim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Zelofejad. Y Zelofejad tuvo hijas, y Maca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez. Y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Jamoleket dio a luz a Isod, a Abiezer y Mahala. Y los hijos de Semida fueron Ahián, Siquem, Likhi y Aniam. Los hijos de Efraín: Sutela, Bered, su hijo; Tahat, su hijo; Elada, su hijo; Tahat, su hijo; Sabat, su hijo; Sutela, su hijo; Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, el cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet Jorón, la baja y la alta, y a Usén Seera. Hijo de este, Bería, fue Refa, y Resef y Tela su hijo, y Tahán su hijo, Ladaán su hijo, Amiud su hijo,
Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naharán, y a la parte del occidente Geser y sus aldeas. Asimismo, Siquem con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas. Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Seán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería, Heber y Malquiel, el cual fue padre de Birsabit. Y Heber engendró a Jaflet, Somer, Jotam y Sua, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Pasac, Binjal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Aquí, Roga, Jehuba y Aram. Los hijos de Helem, su hermano, Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa, Sua, Gernefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Jod, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter, Jefone, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, Janiel y Resia. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes y contados, que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas. El número de ellos fue 26,000 hombres. Primera de Crónicas 8. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Asbel el segundo, a Jara el tercero, Noja el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sufufán e Hiram. Y estos son los hijos de Ahod, estos los jefes de casas paternas que habitaron en Geba y fueron transportados a Manahat, Naamán, Ahías y Gera. Este los transportó y engendró a Usa y a Hiud. Y Saharim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Husim y a Bara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Odes su mujer a Jobab, Sibia, Mesa y Malcán, Jeus, Saquías y Mirma. Estos son sus hijos, jefes de familias. Mas de Husim engendró a Abitob y a Epaal, y los hijos de Epaal, Heber, Misam y Semed, el cual edificó Ono y Lod con sus aldeas. Bería también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat, y Agio, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joja, hijos de Bería, y Zebadías, Mesulam, Miski, Heber, Ismerraí, Geslías y Jobab, hijos de Elpaal, y Jaquim, Sicri, Sibdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat, hijos de Simei. Eispan, Heber, Eliel, Abdón, Sicri, Hanán, Hananías, Elam, Anatotías, Ifdaías y Peniel, hijos de Sasac. Y Semserai, Sejarías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri, hijos de Jeroham. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer de la cual se llamó Maca, y su primogénito Abdón, y Sur, Cis, Baal y Nadab, Gedor, Agío y Siquer. Y Miclod engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib Baal,
y Meribbaal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada. Joada engendró a Alemet, Asmavet, Simri, y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Hanán. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esec, su hermano, Ulam, su primogénito, Jehús, el segundo, Elifelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Primera de Crónicas 9. Contado todo Israel por sus genealogías fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá. De los silonitas, Asaías el primogénito y sus hijos. De los hijos de Sera, Jeuel y sus hermanos, 690. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Jodavías, hijo de Asenúa, Ibneías, hijo de Jeroham, Elá, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familias en sus casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joiarib, Jaquín, Azarías, hijo de Gilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Agitob, príncipe de la casa de Dios. Adaía, hijo de Jeroham, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Misai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1660 hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Isricam, hijo de Hasabías, de los hijos de Merari. Bacbacar, Jerez, Galal, Metanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y los porteros, Salum, Acum, Maltón, Ahimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre. Tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos.
porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estas moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También habían cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, y el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito, Abdón. Luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agío, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl y Saúl engendró a Jonatán. Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib Baal y Merib Baal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Alemet y Asmavet y Simri. Y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Asricam, Bocru, Ismael, Seraías, Searías, Obadías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Primera de Crónicas 10. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda la casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron sus cabezas y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galad que los filisteos habían hecho, de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y el cuerpo de sus hijos y los trajeron a Jabes y los enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Para reflexionar. Finalmente llegamos a la conclusión de las listas genealógicas
en los capítulos de hoy. Si has contado, notarás que de los capítulos 4 al 7 solo se mencionan 11 tribus. Sabemos que había 12 hijos de Jacob, de los cuales vinieron las 12 tribus de Israel, así que, ¿quién falta? Bueno, en realidad faltan dos, Dan y Zabulón. Esto haría 13 tribus en total. Pero si recuerdas, Efraín y Manasés son los hijos de José, nietos de Jacob, Israel, dos tribus separadas, pero de un mismo hijo. No estoy seguro de por qué Zabulón no aparece en estos capítulos como lo hace en todas las demás apariciones de las 12 tribus. Sin embargo, no es así con la tribu de Dan, que aparece cortada también en Apocalipsis 7. La tribu de Dan era una tribu idólatra, que fue la primera en volverse a la idolatría y continuó hasta el cautiverio de Asiria. Dan fue la primera tribu llevada al cautiverio, pero curiosamente en Ezequiel 48 del futuro reino, Dan es la primera tribu mencionada en la división de la tierra. Uno puede ser separado de su familia por un tiempo, pero aquellos que fueron sellados con una promesa, un día se reunirán. En medio de tantos nombres leemos unas breves historias de algunos. Los hijos de Ehud. Se nos dice que se vieron obligados a trasladarse a Manahat. Vivían en Gera, que era una pequeña ciudad en la tierra de Benjamín, y se vieron obligados a trasladarse. Puede que se vieran forzados por la presión de otros o posiblemente por la presión de sus padres o para buscar una mejora para la familia. En ese entonces mudarse no era algo común, como vemos hoy en día, que las familias se mudan por lo menos un par de veces en su vida. Sin embargo, la familia de Ehud creció y floreció, como vemos en su genealogía. Cuando nos mudamos, Dios sigue estando con nosotros y nos bendecirá, aunque no sea como esperamos. El capítulo último de nuestra lectura de hoy termina con la muerte del rey Saúl después de 9 capítulos de genealogía. En Primera de Samuel leemos también de la muerte de Saúl. Sin embargo, aquí tenemos algunos detalles más. El sangriento cuadro de la muerte de los hijos de Saúl, de él mismo se describe en ambos libros en la batalla contra los filisteos. Como Saúl se suicidó en la batalla para no ser maltratado o torturado vivo, y cómo los filisteos tomaron su cabeza y su cuerpo, que habían sido cortados en pedazos, y los colocaron en el templo de su Dios, hasta que algunos de los israelitas recuperaron su cuerpo y el de sus hijos, y los enterraron y los lloraron. Sin embargo, lo que no leemos en Primera de Samuel es por qué murió Saúl. Recordemos que los libros de crónicas fueron escritos desde el punto de vista divino, mientras que los libros de Samuel son desde el punto de vista del hombre. El evento de la muerte de Saúl que el hombre puede ver se registra en Primera de Samuel, mientras que la causa que Dios puede ver se registra en Primera de Crónicas. Así que Saúl murió por su infidelidad al no guardar la palabra del Señor y porque consultó a una adivina. A causa del pecado anterior, Dios lo mató. Ahora es fácil tratar de tomar esto como una enseñanza para nosotros hoy, pero revisemos qué es lo que realmente aplica para nuestras vidas. Debido a que Jesús murió por nosotros, nuestros pecados son perdonados. Podemos enfrentar consecuencias de nuestros pecados, pero como hijos de Dios ya no somos objeto de la condenación de Dios. El Salmo 103:10 dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Dios hizo rey a Saúl y Dios le quitó la vida. Él puede dar y puede quitar. Lo que puede aplicar a nuestras vidas hoy de este relato es que los pecados ocultos de la gente un día serán descubiertos, sabiendo que Dios ve aunque el hombre no lo haga. Para meditar, vives una vida de completa transparencia delante de Dios y de los hombres. Primera de Crónicas 10, 13, 14 dice, así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una adivina, y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 119. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.